prácticamente todo. Amén. Entonces, en el amor del Señor, voy a circunscribirme a algunas cosas, pero repito, hablar de la restauración del tabernáculo de David es hablar de la restauración de todo lo que tiene que ver el Evangelio en relación a cómo fue al principio. Amén. En relación a cómo vivió el Evangelio, mis amados hermanos, o más que el Evangelio, gracias, la relación que el rey David tuvo con Dios. Amén. Entonces empecemos, repito, el tema de la restauración del tabernáculo de David. Amén. Estas citas yo recuerdo que ya las mencionamos, así que nada más vamos a leerlas. Apocalipsis 4:8, amén, en adelante. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Amén. Y día y noche no cesaba de decir: Santo, Santo, Santo es el Dios, el Todopoderoso. Amén. El que era, el que es y el que ha de venir. Ahí ya explicamos, ¿verdad?, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso Santo, 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 y por eso el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Y cada vez que los seres vivientes miren esto, dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dicen amén. Salmo 104, entrad en sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza, dadle gracias y bendecir, ¿qué dice? Su nombre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, de 1 Tesalonicenses 4:15 al 16, en adelante dice: porque esto os lo decimos en palabra del Señor, que nosotros los vivientes, amén, los que quedemos hasta el advenimiento del Señor, no llevaremos ventaja alguna a los que han dormido ya, porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Dicen amén? Amén. Luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Dicen amén? Amén. Juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolados pues los unos a los otros, ¿qué dice ahí al final? Con estas palabras. ¿Qué palabras, mis amados hermanos? Entendiendo de que Él pues pronto viene por nosotros. ¿Dicen amén? Pronto viene a arrebatarnos, pero en su nombre santo, ustedes y yo tenemos que estar alineados a su voluntad. Miren, una de las cosas que tenemos que dejar clara con este tema es de que ninguno de nosotros, mis amados hermanos, nos vamos a ir arrebatados si antes bien la restauración no ha pasado por nuestras vidas. Amén. Amén. Ustedes y yo no podemos, no debemos de ser las mismas personas que cuando aceptamos al Señor. Amén. Amén. Porque si seguimos siendo las mismas personas de cuando aceptamos al Señor, si nos seguimos, enfrentando a los mismos problemas, a las mismas tentaciones, a las mismas dificultades del día que aceptamos al Señor, entonces ahí no ha habido restauración. Amén. Entonces yo quiero dejarles esto muy en el fondo de su corazón y en su mente, de que la restauración del tabernáculo de David claramente está relacionado con toda la restauración que tiene que haber en nuestras vidas. Dicen amén. Si en este tiempo, mis amados hermanos, que nos ha tocado vivir, estás pasando por alguna prueba, alguna dificultad, pues tienes que salir de ella lo más pronto posible. Tomar una decisión, pararte firme y dejarte el restauro. Porque si Él viene y te agarra, mi amado hermano, los cubro con la sangre de Cristo, pero te agarra sin alguna área de tu vida de ser restaurada, probablemente te vas a quedar. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos a pensar, ¿hace cuánto tiempo aceptamos al Señor? Y todavía con los mismos problemas, y todavía con las mismas tentaciones. Entonces ahí no ha pasado restauración. Amén. Y miren, en aquel entonces, cuando esto se empezó a dar, se circunscribió únicamente a lo que era la alabanza y la adoración.
Pero pasado el tiempo, repito, nos damos cuenta de que la restauración del tabernáculo de David tiene que ver con todo aquello de cómo el rey David ordenó, cómo él fungió. Yo se los he dicho, más que como rey, a él lo vemos vestido, mis amados, muchas veces como sacerdote, haciendo cosas que solamente los sacerdotes pueden hacer. Amén. ¿Y él era sacerdote? Él era rey. Y ustedes y yo nos damos cuenta, ¿qué pasó en aquel momento en el que Saúl intentó tomar los papeles de sacerdote? Le quitaron el rey. Más sin embargo, David no solamente, mis amados hermanos, fungió como sacerdote, sino hasta los panes que solamente los sacerdotes podían comer, hasta él se los comió. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Que básicamente hicieron lo mismo. Uno quiso fungir como sacerdote y el otro no era, pero fungió como sacerdote. ¿Cuál fue la diferencia? El corazón. Que uno lo quiso hacer por miedo, porque la gente se le estaba yendo, pero el otro lo hizo porque lo amaba. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si algo tiene que ser restaurado en nuestras vidas es la alabanza y la adoración. Con todo respeto, pero yo se los he dicho una y otra vez, ustedes y yo en el momento de la alabanza, en el momento de la oración, perdonen, hermanos, que se lo digan, pero no podemos ser como que somos palos ahí, solo viendo. ¿O sí podemos? No debemos. ¿Por qué? Porque si aún estamos así, entonces 100% garantizado, algo el Señor tiene que restaurar, por lo cual no hay libertad. Y eso solamente Él lo puede hacer. Juan 4:23, amén. Amén. Al 24 dice: pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre, ¿qué dice? Busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu. Entonces ahí nos damos cuenta en el versículo 23, mis amados hermanos, que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Pero miren qué es lo hermoso de acá. Hechos 13:22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado. ¿Qué decía el versículo 23, mis amados hermanos, acá de Juan? Que Él busca. Amén. Y aquí en el libro de Hechos, ¿qué dice? Que halló. Miren, ¿a quién halló? Esto ya lo hablamos, por eso voy rápido. He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y cuando ustedes y yo leemos el libro de Samuel, mis amados hermanos, y la historia de Samuel, de David, perdón, ya cuando empiezan a venir los reyes que empezaron a suceder en el trono al rey David, miren, yo estoy impresionado porque el Señor, sobre todo en los que hicieron lo malo, siempre dice: y este rey hizo lo malo y no fue como su padre David y no me agradó. Luego hay una cita en la que dice que David fue básicamente un hombre conforme al corazón del Señor, excepto en lo tocante a la mujer de Urías. Ese fue el único error que él cometió. Pero lo ven ustedes cometiendo un error similar después. Tal es así que la Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando ya el rey David estaba entrado en años, la Biblia dice que ya estaba viejo, no se calentaba. Entonces buscaron una doncella virgen y hermosa, amén, y se la dieron por mujer, pero dice la Biblia que nunca la conoció. Entonces, como quien dice, esas sus manitas se le terminaron, amén. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, si la Biblia dice que Él busca adoradores y encontró, entonces, ¿será que no nos pueden encontrar a nosotros también? Amén. Y en la bendición del nombre de la iglesia que tenemos. Amén. Amén. Entonces, esta iglesia, mis amados hermanos, tienen que brotar adoradores. Amén. Tipo David. ¿Por qué? Porque esa es la restauración que viene. Salmos 89:15, versiones diferentes, dice: Dios mío, tú bendices y das honra al pueblo que te alaba. Miren eso, bendice y da honra ¿a quién? Al pueblo que le alaba, que acepta tu dirección y se alegra en tu justicia. La misma cita en otra versión: bendecidos son los que conocen el grito de júbilo. Echémonos un grito de júbilo, a la cuenta de 3. Amén. Lo conocen. Ellos caminan a la luz, miren qué hermoso esto, de tu semblante, Yahweh.
Dichoso el pueblo que sabe cantarte alegremente, andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Amén. Hechos 15:16 en adelante. Después de esto volveré y reedificaré, pongan atención a esto, y hoy cantábamos el corito ese, el tabernáculo de David, bien, que ha caído. Entonces pregunto, ¿por qué hay que levantar o por qué la restauración del tabernáculo de David? Que cayó. Miren, el tabernáculo de David, mis amados hermanos, cayó precisamente en el momento en el que Salomón empieza a desobedecer a Dios. Porque ustedes y yo ya lo sabemos, que cuando Salomón rompió el mandato que Dios le había dado, no solamente a él, sino a las tribus, de no meterse con las mujeres de los pueblos cercanos. Amén. Entonces, cuando él rompe ese mandamiento, claramente lo dice la Biblia, ¿verdad? Que las mujeres de Salomón desviaron su corazón. Y Salomón empezó a edificar, mis amados hermanos, altares a Milcom, a Moloch, a Astarte y a Quemos. Entonces, 4 demonios que Salomón, el rey más sabio, el cual la Biblia lo describe como nunca. Imagínense, eso a mí me duele, pues, créanme que me duele. Porque la Biblia dice de Salomón que nunca hubo un rey, amén, antes ni después, como él. Ay, y David, dije. Entonces, imagínense, pero bueno, eso son otros 20 pesos, ¿verdad? Porque desde varios reyes dice lo mismo y cada uno tuvo una característica en particular que otro no la tuvo, pero el más grande hasta el día de hoy es David. Amén. Entonces, mis amados hermanos, dejo esto en sus corazones. ¿Por qué hay que restaurarlo? Porque el tabernáculo de David cayó, pongo con esto, cuando Salomón se desvió. Cuando Salomón se desvía, mis amados hermanos, en el tabernáculo y en el templo, se deja de adorar, se deja de alabar, se deja de servir como todo lo instituido por el rey David, su padre. Amén. Entonces, ¿en qué momento cae el tabernáculo de David? Cuando Salomón, su hijo, se desvía. Y ustedes saben que tal fue este asunto, mis amados hermanos, que le dividieron el reino, ¿verdad? 10 tribus se fueron con Jeroboam, 2 tribus se quedaron con Roboam, pero Roboam hizo lo mal, Jeroboam también hizo lo mal. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, tenemos que buscar cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestra casa, cómo el rey David vivió. Amén. Bien, cuando ustedes ven en la Biblia, y este sería un muy buen tema, mis amados hermanos, algún día lo vamos a escudriñar para la escuela profética. Resulta que el rey David tuvo contacto en su vida, en su reinado, con 4 profetas. Y el quinto, ¿quién creen ustedes que fue? ¿Saben quién fue? Él. ¿Pero por qué? Porque 4 profetas. Algún día lo vamos a predicar. Porque ahí, obviamente, hay los 5 ministerios, ¿verdad? Pero espero que me estén dando a entender, mis amados hermanos, de que por qué hay que restaurar el tabernáculo de David. Cayó. ¿Pero por qué cayó? Porque Salomón desobedeció el mandato que Dios le había dado. No se metan con esas mujeres. ¿Y qué fue lo primero que le hizo? La primera mujer que él toma por mujer, ni más ni menos que la hija de Faraón. Imagínense los que los habían tenido cautivos. Entonces entendamos esto acá. Si en nuestras vidas aún falta restauración, o ni siquiera sabemos o entendemos lo que es la restauración del tabernáculo de David, con todo respeto, pero seguramente en más de algo hemos, ya sea o estado desobedeciendo o nos estamos mezclando con gente que no tenemos por qué mezclar. Sigue diciendo acá: y reedificaré, miren cómo quedó, sus ruinas, y lo levantaré de nuevo. O sea, si dice que lo va a levantar de nuevo, ¿eso qué significa? Que ya estuvo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Por la desobediencia de uno, cayó. Pero miren cuál es la bendición. ¿Para qué lo van a levantar? ¿Para qué lo van a reedificar? Ahí está en rojo. Para que el resto de los hombres busquen al Señor.
Ustedes y yo sabemos que en el sacerdocio levítico y arónico, mis amados hermanos, los únicos que podían servir en el tabernáculo eran los de Leví. ¿Y de qué tribu era el rey David? Alabanza, ¿de qué tribu era el rey David? ¿Y qué hacía él sirviendo ahí y levantando un tabernáculo? Porque él fungió como sacerdote. Pero cuando él funge como sacerdote, entonces, mis amados hermanos, esa es figura de nuestro Señor Jesús, que cuando él muere, el velo del templo se arranca y ahora tú y yo tenemos libre acceso al lugar santísimo. Entendamos esto, por favor, sin ser sacerdotes primarios. Amén. Porque todos somos sacerdotes, ¿sí o no? Amén. No nos somos muy convencidos. ¿Somos o no somos? Amén. Pero sin ser primarios tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Pero por qué? Porque Él murió, porque Él instituyó de cierta forma la restauración de este bendito tabernáculo. Amén. Entonces yo espero que me esté dando a entender que la restauración del tabernáculo de David está íntimamente ligada a restaurar nuestras vidas en todas y cada una de las áreas en las que haya ruina. ¿Dicen amén? Amén. Solo pregunto, no me vayan a responder, pero ¿será que el Señor tendrá que restaurar algo en nuestras vidas? Yo me atrevo a pensar seguramente, sí. Entonces necesitamos de esto, mis amados hermanos. ¿Dicen amén? Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Entonces la restauración del tabernáculo de David tiene que darse, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que todos, sin excepción, busquen del Señor. Amén. Sean paganos, sean gentiles, sean judíos, sean lo que sean, tienen que buscar del Señor. Pero para eso, mis amados hermanos, repito, nosotros tenemos que ser restaurados primero. Amén. La palabra reedificar, que acabamos de leer, significa reedificar, reparar, volver y levantar. También, miren esto, de otras derivaciones de la palabra, significa inversión. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor con esta restauración del tabernáculo de David en nuestras vidas? Está invirtiendo. Ahora les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han invertido algún dinero en algún momento? ¿Y para qué lo invierten? ¿Qué esperan cuando lo invierten? ¿Perderlo? Si supieran que lo van a perder, por lento, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperamos cuando hacemos una inversión? Ganancia. Entonces, si Él está invirtiendo, mis amados hermanos, en la restauración del tabernáculo, ¿qué espera de nosotros? Miren, pues les pongo este ejemplo. Los padres, cuando ya tienen a sus hijos que están estudiando, ¿qué es lo que hacen constantemente con ellos? Están invirtiendo, ¿verdad? Invirtiendo. ¿Pero qué esperan a fin de año? Ustedes están esperando a fin de año. Yo espero que mi hijo y mi hija lo declaren en el nombre de Jesús. Repita. ¿Eso están esperando? ¿Qué esperan entonces con su inversión? Que gane, ¿verdad? Y si es posible, que aparezca hasta dentro del cuadro de honor. ¿Sí o no? Entonces, mis amados hermanos, si Él tiene una inversión constante en nosotros, por favor, aprovechémosla. Amén. Que Él restaure en nuestras vidas lo que tenga que restaurar. Y entonces, dice ahí claramente, los hombres buscarán al Señor. Pero con todo respeto, hermanos, yo no vengo aquí a acusar a nadie, pero ¿por qué mucha gente no quiere venir a nuestra congregación? ¿Por qué mucha gente tilda a esta congregación de un montón de cosas? Con todo respeto, pero porque los conocen. La vez pasada vinieron y me dijeron: pero tal persona se congrega. Sí, entonces no. Uno ahí haciendo la obra, evangelizando, y si ustedes no se portan bien en la calle. Entonces, eso es la restauración del tabernáculo de David. Estamos alejando a la gente en lugar de que se acerque. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos, por lo que estamos viendo, no hemos sido restaurados aún. Entonces, para poder restaurar, primero tenemos que ser restaurados. ¿Dicen amén? En todas y cada una de las áreas. Entonces, mis amados hermanos, si Él está invirtiendo en nosotros, por favor, aprovechemos la inversión. Amén. Al máximo, amén. Y que cuando Él regrese, nos encuentre preparados, vestidos y dignos de Él. Amén. Amén. El siguiente significado, todo viene en la
la misma línea, solo que de palabras derivadas. Tienen ahí la palabra noicodomeo, que está hasta arriba del 303 y 3618, son esas palabras que están acá. Y uno de esos significados de reedificar es ser constructor. ¿Miren de qué dice? Entonces no hay que construir, o no se va a reedificar cualquier cosa. Es una casa lo que hay que reedificar. ¿Dicen amén? Entonces dice la Biblia que el juicio, ¿por dónde empieza? Cambiemos de palabras, ¿por dónde empieza el orden? ¿Por dónde empieza la restauración? Hasta ahora la pregunta, ¿y qué casa? 3 tipos de casas. Donde ustedes viven, su casa, donde están sus hijos, su esposo, su esposa, la congregación, pero nosotros mismos también, que somos templo y morada de el Espíritu Santo. Continúo, mis amados hermanos, porque son un montón de diapositivas y yo tengo la meta de terminar hoy, porque si no termino hoy, esto es doctrina, entre paréntesis. Amén. Es un tema doctrinal. Amén. En la historia de la iglesia, desde el Pentecostés hasta nuestra época, no se había visto la alabanza y la adoración en camino para llegar a la plenitud como se ve ahora. Hay muchas corrientes que aseguran que las danzas y el júbilo fue solo para otra época y no para la nuestra, pero lo cierto es que, citando lo dicho por el profeta Amós, amén, miren que dijo Amós 9:11 en adelante: en aquel día, miren, este ya es otro, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé, miren esto, sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Amén. Alguna versión acá dice: repararé sus portillos, aquí dice sus brechas, para que tomen, escuchen bien, para que tomen posesión del remanente de Edom. Edom, mis amados hermanos, es ni más ni menos que Esaú, pero estorbando. Amén. Y todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador, miren, esta es la bendición de la restauración del tabernáculo. Y yo sé que esta cita, cuando la entendamos, todos vamos a quererla, pero primero hay que ser restaurados. Miren los días que vienen juntamente con la restauración del tabernáculo. Pongan atención. Aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. En otras palabras, mis amados hermanos, los días que dice ahí que vienen, ¿días de qué son? Ahí está atrás, ¿sí? De abundancia, por así decirlo. Les están pagando ahorita 1,000 y ustedes metiéndoselo a la bolsa, y ya viene el otro a pagarles otros 1,000. Eso es lo que está diciendo ahí. Amén. Qué rico, ¿ah? Pero primero hay que ser restaurados. Amén. Primero lo primero. Amén. Primero la restauración y después viene la provisión. Pero típicamente, ¿qué es lo primero que queremos? Provisión y provisión y provisión. Pero aquella área que aún está ahí en ruinas, aquella área que aún nadie conoce, aquella área a la cual no queremos entregar, no queremos rendir, o así soy yo y así me voy a morir, así se van a morir. Entonces, esta es una de las razones por las cuales, mis amados hermanos, la iglesia a nivel mundial no ve la provisión de Dios, porque creemos que solamente con orar. Primero hay que ser restaurados en todas y cada una de las áreas, sobre todo, como ya lo hemos dicho, si hay algún área de pecado, si hay algún área en la cual te seduce, te arrastra, pecas, hay que hacer restauración, hay que echar fuera toda ruina, toda brecha, hay que levantar, hay que reedificar. Dicen amén. Amén. Y entonces la provisión vendrá. Si esa es la bendición para el pueblo de Dios, dicen amén. Sigamos acá. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán, miren, las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Hermanos, no hay cosa más hermosa y más que vivir en paz que comerse lo que uno tiene, pero pagado, sin deber nada. Amén. No hay cosa más linda, hermano, que un plato de frijoles ahí, pero no lo debo. Amén. Como decía el pastor José, ¿verdad? Un plato de lo que pero no lo debo. Amén.
Pero imagínense qué triste estar ahí sentado en algún restaurante y bebiéndolo. ¿Dicen amén? Eso es lo que está hablando ahí en el versículo 14. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado. ¿Dice? ¿Quién lo dijo? Pero ¿cómo empieza toda esta gran bendición? ¿Cómo empieza? Con la restauración. Mis amados hermanos, vuelvo y hago énfasis en esto. La restauración del tabernáculo de David empieza en nuestras vidas. ¿Cómo? Nos tienen que restaurar todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Como que no me escucharon todo, ¿verdad? Y luego siguen sin escuchar. Vemos que el Señor en los tiempos finales, cuando no habrá división entre judíos y gentiles, al haberse derribado la pared intermedia. Esta es otra de las bendiciones de la restauración del tabernáculo de David. ¿Qué? Ya no habrá diferencia entre judío o gentil, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esa pared intermedia se ha derribado. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. ¿Dicen amén? Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Quiénes son esos ambos pueblos? Judíos y gentiles. ¿Qué somos nosotros? ¿Judíos? No. Gentiles. Derribando la pared intermedia de separación. Levantarán en sus ruinas el tabernáculo de David que está caído, restaurando la alabanza y la adoración y cumplimiento de la promesa para Israel espiritual. ¿Quién es el Israel espiritual? O el Israel de Dios, que somos nosotros. Amén. Diría el desarrollo. El objetivo del cristiano debe ser ver la restauración del tabernáculo de David. Amén. Porque está escrito, Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿por medio de qué tú y yo somos aceptados, mis amados hermanos? Yo solo pregunto, ¿y si yo no alabo? Es que yo no sé, pastor, esos cantos. ¿Quién dice que es alabanza? Amén. Pero avancemos, mis amados hermanos, porque si me pongo a hablar, yo no termino. Que fuimos llamados para la alabanza de su gloria, de su gracia. Esto quiere decir que fuimos hechos para la alabanza de Dios. Así mismo en Juan 4:23, ahí ya lo leímos, ¿verdad? Que Él anda buscando hombres o adoradores, mejor dicho, que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora aquí viene algo muy interesante, dice, mas la hora viene y la hora es. Esa palabra hora, mis amados hermanos, es esta. Anochecer, miren, avanzado, hora, momento, tiempo, instante, ocasión, periodo. Amén. También aquí la palabra adorador significa sincero, verdadero, auténtico, franco, digno de confianza. La Biblia dice, mis amados hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesús será. Pueden ustedes ver varias cosas, como ladrón en la noche, como en un abrir y un ¿qué dice? Y un cerrar de ojos, como el relámpago que aparece por un lado y luego desaparece por otro. Así será su venida. Entonces miren esto, qué interesante, hermanos, porque acá dice, la hora es y la hora viene. ¿Amén? Amén. Y aquí esto es un momento. Ahora yo pregunto, entonces, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que estén en ese momento. Amén. Pero ¿de qué está hablando esta cita, mis amados hermanos? A Juan 4:23, ¿de qué está hablando? Es la cita de nuestra congregación. ¿De qué está hablando? Entonces, ¿quiénes son los que van a saber ese momento? ¿Quiénes son los que van a estar preparados y van a ser levantados? Los adoradores, ¿verdad? Pero para poder ser un adorador tipo David, he hallado, primero tenemos que ser restaurados. Porque esa es una de las causas principales por las cuales la gente no adora, no alaba. ¿Por qué? Porque aún tienen que ser restaurados. De esa cuenta es que el cristiano hoy debe anhelar que esa restauración del tabernáculo de David sea realidad. ¿En quién? Hermanos, y nosotros, amén, en Él. Es decir, ser o tomar parte como restaurador de esa reedificación
que ahora en los tiempos finales el Señor lleva a cabo. ¿Dicen amén? Amén. Miren pues, aquí habla acerca del tabernáculo de Moisés. Si quieren nada más apunten la cita, nada más es como una referencia para poder ver ahí, mis amados hermanos, cómo pues el Señor dio las indicaciones, cómo también dijo lo que había que hacerse y lo que se puso ahí. Amén. Amén. Entonces básicamente ahí de lo que está hablando es del lavatorio, que se acuerdan la vez pasada hablamos, ¿verdad? Pero que el Señor lo instituyó como un estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia, para que siempre antes de entrar a servir al tabernáculo se lavaran. Amén. Amén. Entonces parte de la restauración del tabernáculo, no desde Moisés sino desde David, pero tomamos esta referencia, es que siempre, mis amados hermanos, antes de entrar a servir tenemos que lavarnos. Amén. En otras palabras, ¿por qué mucha gente no puede alabar? Que no está limpia. Más de algo hay que le está estorbando. Número 1. El tabernáculo de David. David es llamado el dulce cantor de Israel. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué es llamado David el dulce cantor de Israel? Por la forma en la que le alababa. Ustedes y yo sabemos que cuántos salmos hay escritos en el libro de Salmos, ¿verdad? Porque hay muchos más, pero en el libro de Salmos ¿cuántos hay? ¿Y cuántos son de David? ¿Solo David escribió los salmos? No. Entonces ¿cuántos son de David? ¿Cuánto es la mitad de 150? Más de 75 salmos son de David. Fácil. Amén. Entonces, ¿por qué es llamado el dulce cantor de Israel? ¿Hermanos? Porque a David le gustaba cantar. Pero a mí no le cantaba como Vicente Fernández, a la penca, al maguey, a la puerta negra. ¿Quiénes son los tigres? ¿No le cantaba eso o sí? No. ¿A quién le cantaba? Le cantaba a Dios, hermano. Él no estaba ahí, a Dios te va, no sé qué hacer. Dios dame fuerza para mí. Ay, hombre, no sé. Él no estaba ahí, o sí estaba así. Él estaba cantando a Dios. Y miren, en momento de aflicción, ¿a quién le cantaba? A Dios. En momento de alegría, en momento de dolor, todo le cantaba al Señor. Todo se lo cantaba. Amén. Entendamos eso. Una de las primeras cosas que tienen que ser restauradas entonces en nuestra vida es la alabanza a Dios. En todo momento ustedes y yo deberíamos de alabarle. Amén. Miren, yo por ejemplo estoy ahí haciendo algo y yo no me siento completo si no tengo música. Algo tengo que poner ahí para escuchar, pero yo siento que algo me falta. Obviamente cuando ya es hora de dormir, a dormir, se apaga la música. Amén. Porque si no, por eso es que están todos eléctricos ahí. ¿Por qué? Porque esto es poderoso, mis amados hermanos, pero yo no sé si ustedes me están entendiendo. Amén. Tenemos que buscar ser restaurados. Amén. Pero ¿cómo empieza? Según la cita anterior, limpiándose. Sigamos leyendo acá. David es llamado el dulce cantor de Israel. Desde sus años mozos, la característica especial de David era alabar y adorar a Jehová. Podía haber tenido resonantes victorias como cuando se enfrentó al gigante Goliat, pero su deleite era alabar a Dios, al Dios de los ejércitos, y fue a él a quien el Señor le dio el privilegio de instaurar el tabernáculo de David. Miren esto que es tremendo. A él le dieron, ustedes y yo hemos leído, ¿verdad? Hemos leído, mis amados hermanos, cómo era el templo que edificó Salomón. Hermanos, pero no escuchan más. O yo soy el que no escucha. Ustedes son sordos. ¿Han leído cómo fue el templo que edificó Salomón?
no lo han leído, porque no me dicen amén. Amén. ¿Han leído cómo fue el tabernáculo de David? ¿Ah? ¿Se parecían? ¿Se parecían, hermano? Ustedes adivinando, están mejor, digo. Cuando ustedes miran el templo de Salomón, hermanos, era algo esplendoroso. Pero cuando miran el tabernáculo donde habitaba el arca de Dios, entendámoslo así, era una champa. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que a David no le permitieron edificar ese templo, ¿o sí? No. ¿Pero qué sí le permitieron? Hermanos, ¿qué sí le permitieron? Edificar el tabernáculo. ¿Y qué es más glorioso? ¿Se habla de la restauración del templo de Salomón? Sí, se habla. Va a ser restaurado ya. Por eso el domingo no van a faltar, hermanos. Vamos a hablar de lo que pasó ayer. ¿Y qué pasó ayer, pues, pastor? A la cosa se puso. Eso está bueno, hermano. Pero nosotros, dice la Biblia, erguíos. Cuando todas estas cosas empiecen a pasar, vosotros erguíos, sabiendo que nuestra redención está cerca. ¿Ves todo eso, hermano? Si ustedes se preocupan, seguramente se van a quedar. Eso no es para preocuparnos, eso es para darle gloria a Dios que todo se está cumpliendo. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Amén. Y si tienen familiares en los Estados Unidos, solo oren por ellos. Amén. O recíbanlos en su casa. Amén. Porque es domingo, eso es para el domingo. Ahorita estamos en eso. Pero, por favor, hermano, busquemos la restauración. Tenemos que estar restaurados. Porque así, que pase lo que pase, ustedes y yo sabemos a dónde vamos, de quién somos y a quién le pertenecemos. Amén. Como dice el corito, vuelvo ¿a dónde? A mi hogar. Amén. Mientras que el mundo está haciéndose pedazos, nosotros vamos a estar buscando nuestra restauración en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Si no, corremos el riesgo de quedarnos. Por eso el apóstol Pablo decía que él golpeaba su cuerpo. Amén. ¿Recuerdan? Yo no soy como el uno que da golpes al aire. Amén. Antes bien, golpeo o someto mi cuerpo. No sea que siendo yo el que les enseñé, me resulte quedando. Amén. Entonces tenemos que buscar ser restaurados, mis amados hermanos. ¿Dicen amén? Primera de Crónicas 15:1, versión Húneman. E hizo casa en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y le hizo un tabernáculo. Y trajeron el arca de Dios y la constituyeron en medio del tabernáculo que fijó para ella David, y ofrecieron holocaustos y dones pacíficos delante de Dios. Entonces lo que a mí me sorprende, hermanos, es, por eso les decía, hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando. ¿Por qué? Les voy a empezar ya. Porque resulta, mis amados hermanos, que este personaje que quedó, ese está a favor de Israel. Este sí aprueba a los israelitas. Entonces, ¿pueden venir los israelitas, Mr. Trump? ¿Nos permitiría usted reedificar nuestro templo? Claro que sí, con mucho gusto. Y cuando el tercer templo, la restauración del templo de Salomón, se construya, mis amados hermanos, se levanta el anticristo y la iglesia se va. La iglesia se va. Pero llegará el día en el que, si es así, ¿verdad? Que es en estos días, si es reelecto, tenemos por lo menos 8 años en los que vamos a ver muchas cosas. Y esa es la bendición que los apóstoles querían, pero no se las dio Dios. Ellos querían, dice la Biblia, ver estos tiempos, pero ¿a quién les tocó? Les tocó a la iglesia.
iglesia, nos tocó a nosotros ver el cumplimiento de lo que está escrito y por eso gozemos. Amén. Pero primero, antes de gozarnos, tenemos que ser restaurados. Amén. Ahí van a dar los amenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para restaurar es como cuando alguien se quema. Lo primero que hay que hacer, una buena restregada, ¿va? ¿Sí o no? Entonces, hay que darles una buena restregada. Ay, Dios, o sea, amén. En esta tienda o tabernáculo fue donde David puso el arca del pacto de Dios, la cual, a diferencia del tabernáculo de Moisés, no tenía atrio y lugar santísimo y lugar santo, sino prácticamente solo tenía lugar santísimo, donde permanecía el arca de Dios, que era la Shekinah, la esencia o la presencia de Dios, era el centro de la adoración. Amén. A David le inspiraron la letra y la música de muchos salmos e inventó instrumentos musicales para la alabanza y ordenó o arregló la alabanza a Dios. David, juntamente con los que él designó para ministrar en el tabernáculo, son el modelo de adoradores para el Israel de Dios, que somos nosotros, ¿verdad? Ni un amén. Los alabadores que David escogió para el tabernáculo eran lo peor y menospreciado. Y ustedes saben que ¿de dónde los fue a sacar? De la cueva de Adulam. De ahí los rescató y de ahí formó su ejército. Amén. Y ahí se les enseñó a alabar, lo que quiere decir que lo empezaron a hacer con el entendimiento. ¿Ves? Entendamos esto. Ustedes, si hemos leído también ese pasaje desde la cueva de Adulam, ¿verdad? Que ahí solamente había gente deprimida, gente endeudada, lo peorcito de aquel entonces. Amén. Gente que andaba huyendo, porque por eso se fue a meter David ahí. Amén. Pero llega David, ¿y qué fue lo que hizo con esos de la cueva de Adulam? Exacto, los restauró. Y ya restaurados, dice la Biblia que de ahí salieron como 400 hombres. Y entonces David formó su ejército y capítulos después lo nombran rey. ¿Por qué no lo habían nombrado rey antes? Porque no había restauración y porque no tenía ejército. Ya restaurado y ya con ejército, lo nombraron rey sobre Israel, no solamente sobre Judá. Amén. Y ahí se les enseñó a alabar, lo que quiere decir que lo empezaron a hacer con el entendimiento, sometiéndose a un proceso de aprendizaje para poder ministrar con orden y armonía, para que luego por la entrega de ellos esta alabanza fuera tornada en una alabanza en el Espíritu, y ya en esta dimensión el Espíritu regía tomando el control de todo. Miren esto, qué curioso, mis amados hermanos. Una adoración en el Espíritu. Cuando ustedes y yo sabemos que en aquel entonces el Espíritu de Dios solamente descendía, hacía lo que tenía que hacer y se volvía a ir. El Espíritu Santo se quedó con nosotros hasta que vino en el libro de Hechos, ¿verdad? Se quedó. Pero antes de eso, solo descendía y se iba. Pero ahí que dice que el Espíritu Santo tomaba el control. ¿Pero por qué? Porque ahí había alabanza. Y claramente lo dice la Biblia, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Amén. Hay esa palabra habita, ¿saben qué significa? Alimento. Entonces cuando el pueblo lo está alabando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando alimento. Ahora, obviamente no es cualquier tipo de comida. Seguramente es un sustento para su alma que hace que se enamore más de nosotros. Amén. Amén. 1 Samuel 22:1 de Gad. David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Adulam, miren qué es lo que significa Adulam. Reposo, lugar de reposo, justicia del pueblo, el testimonio de ellos, o también su presa. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo puede darse cuenta uno que en realidad ha habido restauración en su vida? Por el testimonio. Amén. Amén. Voy rápido porque el tiempo ya se me está acabando. Todo lo que David escribió e instauró no fue ni es para el Israel literal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ellos no lo entendieron. Amén. Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, ellos no creen en ese tipo de situaciones en relación a la restauración del tabernáculo de David. ¿Por qué?
Porque aunque reconocen a David, pero mis amados hermanos, ellos aún están esperando a su Mesías. Amén. Y él ya vino y ya va a regresar. Por eso es que ellos no creen en todo esto, sino para el Israel espiritual o Israel de Dios, porque el mismo pueblo judío no sabía cómo alabar, es más, ni lo hacían, no adoraban ni danzaban, sino que fueron aprendiendo parte por parte. El que se acercó a esto y les enseñó fue David. En Primera de Crónicas 15:27 en adelante, David iba, miren esto, vestido de un manto de lino fino. Y cuando vemos, mis amados hermanos, en las vestiduras de los sacerdotes, quienes tenían que utilizar este tipo de ropa eran los sacerdotes. ¿Y qué hacía David vestido de un manto de lino fino? Pero miren qué iba haciendo. También todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores. Bien, David y los levitas, los cantores y Jenanías, director del canto. Entre los cantores, David además llevaba encima un efod de lino. Miren qué llevaba. ¿Y quiénes eran los únicos que podían usar efod? Los sacerdotes. Y miren qué llevaba él. Iba de lino y con efod. Hay un momento, ustedes y yo lo hemos visto, los he dicho en estos días, en los cuales él se reúne, me parece que es con los filisteos, para ir a pelear en contra de los israelitas. El punto es que no quisieron y se regresa. Pero cuando él va a ver, me parece que es Ziklag, la ciudad, ya la han conquistado y se llevaron todo lo que tenía él. Y lo primero que David dice es: traigan el efod y consultemos. Le llevaron el efod, consultaron y dice: Jehová, ¿iré o no iré? ¿Los vas a entregar o no? Sí, ve. Por eso David llegó a ser conforme al corazón de Dios, hermano. Amén. 28. Así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y con liras. Y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David saltando y regocijándose, y lo despreció en su corazón. ¿Se imaginan ustedes cómo era esto? No es como el desfile de Navidad acá, ¿verdad? Iba el arca de la presencia del Señor ahí mismo con él. ¿Dicen amén? Amén. La edificación del tabernáculo de David, con todo lo que Dios inspiró, tuvo que hacerse fuera del tabernáculo de Moisés que existía y fuera, miren esto, de la ley de Moisés o levítica que prohibía cualquier algarabía. Esa palabra algarabía, uno de los significados que tiene muchas voces. Amén. En el tabernáculo de reunión, el cual era muy rígido, y por lo mismo hubo de levantarse el tabernáculo, y en esto se ve la diferencia, porque en el tabernáculo de David no había folclor judío, sino genuina alabanza y adoración a Jehová. Inmediatamente después del reinado de David, vemos en 2 de Crónicas 5:2 al 14, apúntenlo y léanlo, que cuando Salomón llevó el arca del pacto al templo, fue la última vez que se siguió el modelo del tabernáculo de David, reclinando la verdadera alabanza y la adoración a Dios para dar paso al folclor y tradiciones judías, quedando el tabernáculo de David como un paréntesis o un periodo de gracia dentro de la ley mosaica. Pero como esa inspiración de Dios no era para el pueblo judío, el Israel literal o nacional jamás lo volvió ni lo volverá a vivir, pues era una muestra solamente de lo preparado para el verdadero Israel, el espiritual, o sea, nosotros. ¿Dicen amén? Punto número 2. La restauración del tabernáculo de David. La restauración del tabernáculo de David no es para el Israel literal o nacional, sino que es para el Israel de Dios o espiritual, un nuevo pueblo creado por Dios de los judíos y gentiles. Perdónenme que vaya rápido, mis amados hermanos, pero esto, como les digo, se resume en dejarnos restaurar todas y cada una de las áreas de nuestra vida, y cuando ya hayamos recibido esa restauración, entonces fluiremos como fluyó David. Amén. Pero si ustedes y yo no podemos, nos da pena, nos da vergüenza fluir en la alabanza, entonces ahí algo hay que restaurar. Amén. Así de simple y sencillo. Por eso les digo, por eso voy algo rápido. Primera de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres. ¿Quiénes fueron los que la desecharon? ¿Ah? Los israelitas. Amén. Mas para Dios escogida y preciosa, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual
para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Mencionen un sacrificio espiritual. La alabanza, el ayuno, la adoración, la profecía, todo eso tiene que ser restaurado. Ya no son sacrificios literales, entonces, son espirituales. ¿Dicen amén? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En otras palabras, ninguno es mejor que otro, todos somos su amada. Amén, a todos nos ama por igual. Reunido en cuanto a la nacionalidad espiritual al final de los tiempos, en la restauración del tabernáculo de David, todo lo que las Sagradas Escrituras contienen desde el Génesis al Apocalipsis está dirigido al Israel espiritual. Todas las promesas son para el pueblo de Dios, el obediente Israel de Dios, que somos nosotros. ¿Dicen amén? Que ha sido sacado de entre los judíos y gentiles para formar un pueblo santo, consagrado y apartado para Dios, y así reconstruir el tabernáculo de David que está caído. Aquí una vez más, en aquel día, Amós 9:11, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré, aquí está lo que decía, sus portillos. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Que el que aportilla el vallado lo muerde la serpiente. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, no se ve una restauración del tabernáculo de David plena en medio de la alabanza? Porque aún hay portillos abiertos, aún la serpiente se mete. Aún el día de hoy, mis amados hermanos, siguen habiendo congregaciones en las que no creen en la danza, pero otros se van al extremo que hasta el chapulín llevan a los púlpitos, ya bailando el tucanazo cristiano. Es una barbaridad también. Amén. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. Hechos 15:14, Simón, este es Pedro, ¿verdad?, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Amén. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén. El volver a levantar nos habla de algo que ya está hecho, y lo máximo de esta reedificación es la restauración de todas las facetas y expresiones que se dieron o caracterizaron el tabernáculo de David, como la alabanza, la adoración, la danza, la música, el júbilo y, ya les dije, la algarabía. Una de las cosas que tienen que ser restauradas es la alabanza y la adoración. Amén. En la restauración del tabernáculo de David, la alabanza y la adoración no son un ritual, pues ahora se ha inaugurado una época de adoración en espíritu y en verdad, lo que indica que el Espíritu Santo es quien dirige la alabanza y la adoración. Apunten esa cita nada más, que no la voy a leer por causa del tiempo. Salmos 145 yo tengo acá, del 1 al 5 nada más, pero ustedes léanlo todo. Ahí hablan, mis amados hermanos, del tipo de alabanza, como David alababa. Número 2, o inciso B, ¿qué otra cosa tiene que ser restaurada? La danza. Amén. No es toda la restauración, la danza no es toda la restauración del tabernáculo de David, es una parte de ello. Amén. Pero es esto lo que más llama la atención y es objeto de murmuración, pues ahora hay muchos que, a la manera de Mical, la hija de Saúl, ya lo leíamos, ¿verdad?, desprecian la danza. Ahí está la cita, 1 Crónicas 15:29, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. La palabra menospreciar que dice ahí, esto es lo que significa desechar y vil. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mical con el rey David cuando lo vio danzar? Lo desechó. Lo desechó. Por eso nunca esta mujer tuvo hijos de David. Fue estéril. Amén. Seguimos. ¿Qué más? La música, los instrumentos y los cantores. Entonces, miren, cantores. Una cosa es que se restaure la música. ¿Dicen amén? Otra cosa es que se restauren los instrumentos. Pero ¿y cuando hablamos de los cantores? Levánteme la mano los cantores. Y todos los demás, ni chicha ni limonada. Porque ahí yo no estoy hablando de los que pasan acá y agarran un micrófono.
todos somos cantores, hermano. Amén. Amén. Todos tenemos que alabar. La Biblia dice, todo lo que respira, alaba. Entonces, si tú y yo respiramos, tenemos que alabar. Dicen amén. Amén. Pero también, esto está también ligado a los que sí agarran un micrófono y se pasan acá frente al cantar. Amén. Amén. Sobre todo nosotros tenemos que ser restaurados, sobre todo. ¿Por qué? Porque somos los que ministramos. Primera de Crónicas 15:16. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes, los cantores, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Y que Ananías, jefe de los levitas, 15:25 de Primera Crónicas, estaba a cargo del canto. Pero miren, ¿por qué estaba a cargo del canto? Él dirigía el canto, ¿por qué? Porque era hábil. Entonces, no cualquiera puede hacerlo, pero si es hábil. Amén. Otras expresiones también que tienen que ser restauradas. El tabernáculo de David, en el tabernáculo de David hubieron otras expresiones de alabanza a Dios que se manifestaron y que por ende forman parte de la restauración, que son mencionadas como actitudes personales, aunque siempre deben ser motivadas por el Espíritu, lo cual, por supuesto, no quiere decir que en un momento dado dejen de darse en forma general, ya que es el Espíritu Santo quien maneja el ambiente y puede tomar a todo el pueblo, amén, para que las manifieste. Estos son gritos de júbilo, que es la voz fuerte con explosión por el Espíritu, amén, palmear, postrarse, saltar, levantar las manos, y el uso de banderas que se empleaban como insignias, aunque en esto último, en las banderas, debe ponerse cuidado de no caer en el espectáculo que haga perder la atención a lo espiritual o se vuelva una costumbre. Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, amén, que inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces, cuando Él murió, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que pasó? El velo se rasgó y ahora tenemos un camino nuevo. ¿Dicen amén? Amén. Ya, 2 me quedan y termino. Resumen, número 1, dentro de lo que es la restauración del tabernáculo de David. El tabernáculo de David fue instaurado para la alabanza y la adoración a Jehová con libertad en el Espíritu. Entonces, mi amado hermano, si a ti todavía te cuesta un poquito por ahí alabarlo con libertad, tú y yo, si nos cuesta, necesitamos alguna área nos tiene que restaurar el Señor. Amén. Amén. Número 2, la alabanza y la adoración declinó por dar paso a la tradición y al folclore judío. Amén. Así que cuando no hay libertad, solamente se sigue una liturgia, pero no se le está glorificando a Él. Hay que danzar, hay que alabarle con libertad. Número 3, la restauración del tabernáculo de David es una promesa para el Israel de Dios, pues todo lo que Dios ha prometido es para su pueblo, el Israel espiritual. Ustedes y yo sabemos que el Israel literal tiene otro trato, y para ellos, mis amados hermanos, pues es la tribulación. Amén. Amén. Para la iglesia, no. ¿Por qué? Porque la iglesia se va a dejar que la restaure. Pero todos aquellos que no se dejen restaurar tendrán que pasar la tribulación juntamente con el Israel literal. Amén. Así que mejor, ahorita dejemos que Él nos restaure. Amén. 4. La restauración del tabernáculo de David nos va a llevar a la alabanza y la oración juntamente con la danza y el júbilo. Amén. 5. No es una nueva alabanza y oración, sino reedificar lo que ya está hecho, pero que había caído. 6. Y con esto termino. La restauración del tabernáculo de David, amén, es una realidad hoy, pues el Espíritu se está derramando con avivamiento para la iglesia de Cristo. ¿Dicen amén? Amén. Entonces yo voy a terminar con esto, hermano. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Ya la presentación ya está terminada. Pero recordando parte de lo que hacía el rey, antes de ser rey, pero lo que hacía David con el arpa. Amén. Ustedes y yo sabemos que cuando él tocaba el arpa, ¿qué le pasaba a Saúl? Era liberado. Entonces, como les digo, hablar de la restauración del tabernáculo de David es un tema de nunca acabar. Yo se los digo aquí ahorita porque es prácticamente doctrina. Amén. Amén.
Y si lo agarramos como tal, ay Dios, nunca terminamos. Porque tienen que ser restauradas todas las cosas. Amén. Para, una vez restauradas, nos vayamos a tratar. Pero en este punto yo termino, mis amados hermanos. No nos va a servir de mucho llegar a entender todo lo que tiene que ser restaurado en relación al tabernáculo de David. Si para empezar no dejamos que Él restaure las pequeñas áreas o grandes áreas en nuestra vida. Entonces, esto, como repito, tengo que darlo porque es un tema doctrinal que de una u otra forma ustedes y yo no podemos ignorar. Amén. Pero si no llegamos a toda la plenitud, porque tenemos que hablar de la restauración de la profecía, la restauración de la palabra, la restauración, ya lo vimos, de la danza, alabanza, adoración, la restauración de la guerra espiritual. Recuerden que Él fue un gran guerrero. Amén. Entonces tiene que ser restaurado todo eso. Pero para no entrar en tanto detalle, tenemos que ser restaurados nosotros. Como se les decía uno de estos días, creo que fue con los que nos reunimos el martes, y con esto voy a terminar. Si nosotros escudriñamos, mis amados hermanos, ponemos en práctica y enseñamos la palabra, eso se los decía yo el martes, y se nos aparece un demonio o un ángel, no tenemos por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque si se nos aparece y tenemos conocimiento de lo que está escrito, vamos a saber qué es o quién es y cómo atacar o cómo dejarlos ministrar, si es una administración de parte de Dios. Amén. Pero si no tenemos el conocimiento y si no hay restauración, entonces va a ser muy difícil que podamos entender la obra o el tiempo de Dios para nuestras vidas. Sobre todo como padres, tenemos que aprender a discernir cuál es el tiempo de Dios para nuestra familia. Amén. Amén. Pero para eso tengo que ser restaurado. Si no, nunca voy a saber cuál es el tiempo para mi casa, para mi familia, aún para mi esposa, para el esposo también. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, vamos a orar. Dicen amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Rey.